Hola amigos, buenas noches a todos. Eh, Hoy día vamos a ver la diferencia entre el régimen de interés simple y el régimen de interés compuesto. Es una clase, digamos, inicial. Siempre hay que comenzar por explicar qué es el interés y cuáles son los dos regímenes de cálculo que pueden emplearse y cuáles son las diferencias, ¿no? Y cómo hacer el cálculo para cada uno de ellos, ¿no? Buenas noches a todos. Yo he pasado un archivo y tengo el link para que ustedes lo puedan descargar, pero acabo de entrar al link y lamentablemente he visto que el archivo no pasó bien, no pasó completo. Así que voy a pedir a ustedes que lo descarguen, ¿de acuerdo? Pero van a tener que en el camino ir completando algunas cosas porque, repito, ya el tiempo ya no dio para que se pueda corregir. Así que lo vamos a ir completando, por favor. En todo caso, lo que interesa es que los conceptos queden claros y ustedes puedan resolver los ejercicios que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Ok, voy a pasar, voy a pasar el link, ¿de acuerdo? El link para este webinar. Mm, Bien, buenas noches nuevamente a todos. Quisiera saber si es que el audio está saliendo bien, me están escuchando con claridad. Sí, gracias, gracias por confirmarlo y gracias a todos por estar conectados también. Vuelvo a repetir lo que acabo de decir hace un rato. Lamentablemente el archivo eh, no pasó bien, entonces vamos a tener que irlo completando, ¿de acuerdo? Voy a ir un poco lento esta vez, eh, pero necesito que ustedes me ayuden a completarlo, ¿de acuerdo? Yo voy a poner en mi pantalla el archivo que debería ser el completo, porque hace 5 minutos que lo he terminado, ¿de acuerdo? Y en todo caso, recuerden que este webinar se graba, entonces aquellos que por ahí tienen alguna duda y no pudieron captar algún cálculo, el webinar se está grabando y entonces es posible que ustedes puedan revisar el video luego las veces que necesiten para pues resolver el cálculo correctamente. Bien, no escuchas bien y no puedes ver nada. Mira, Wilmer y Mequías, creo que pueden ser problemas de la conexión a la internet. Hay otros que me han confirmado que se escucha bien, ¿no? Entonces yo creo que pasa por eso, ¿no? Por el tipo de conexión que tengas y por el dispositivo y el hardware que tengas, ¿no? ¿Dónde se revisan los videos, Dani? Bueno, yo he pedido a las personas de Camex que, bueno, indiquen a la hora que invitan dónde pueden consultar acciones y ellos me han dicho que lo hacen. Entonces yo creo que en las invitaciones que le están cursando ustedes en algún punto debe haber una información para que ustedes a través, supongo, de alguna inscripción puedan revisar los videos que se hacen, no solamente estos, sino los videos que yo he grabado de las clases teóricas. Bien, tenemos que empezar, ¿de acuerdo? Ahí está, mírenme, Jorge. Ahí está. Muchas gracias, Jorge. Ahí Jorge está indicando el lugar donde ustedes pueden acceder. ¿Mm? Bien. ¿Qué pasó con el archivo Diana? Bueno, lo voy a explicar por tercera vez. No pasó bien. Así es que he pedido por favor que ustedes me ayuden. Lo voy a hacer despacio para que lo completen. Aparentemente no pasó bien, porque lo acabo de revisar, he entrado y he visto que algunos gráficos están movidos, otras cosas no están presentes, los ejercicios no están. Lamentablemente no sé qué pasó, pero eso fue lo que sucedió. Así que, bien, empezamos, ¿de acuerdo?
ya con las consideraciones que he dicho, y nuevamente buenas noches a todos y gracias por estar conectados. Voy a mostrar en pantalla en qué consiste el archivo completo. Recuerden que esto se está grabando y después lo pueden ustedes ver nuevamente. El archivo tiene primero una hoja de las fórmulas. Aquí están las fórmulas generales para el interés. Más abajo, las fórmulas que se usan para el interés simple. Y a la derecha, las fórmulas que se utilizan para el régimen compuesto. En la siguiente hoja están las funciones que trae Excel, ojo, a partir del Office 2013 en adelante. Y tenemos dos funciones que nos pueden servir para el régimen simple y 5 funciones que nos pueden ayudar para el régimen compuesto. La siguiente hoja es una descripción a través de un ejemplo de cómo es que se calcula el interés bajo el régimen simple. La siguiente hoja es el mismo ejercicio, pero calculado bajo el régimen de interés compuesto, y vamos a observar cuáles son las diferencias que se producen. Las dos hojas siguientes son de ejercicios. Ejercicios de interés simple. La intención es hacer 3, un poco ambicioso, como verán este webinar, porque tiene varias hojas, pero me gustaría completarlo. Tiene 3 ejercicios para el régimen simple, y la última hoja es 3 ejercicios para el régimen compuesto. ¿De acuerdo? Ese es el contenido del webinar. Repito, el archivo que yo he pasado por alguna razón, a veces las máquinas parece que tienen virus. Yo lo he pasado desde otra máquina que no ha sido la mía y no pasó completo. Pasó algo dañado. Y entonces lo acabo de revisar y bueno, este es el archivo que debería haber pasado a ustedes. En fin, vamos a empezar entonces, ¿de acuerdo? Voy a ir por última vez al chat porque después voy a empezar, voy a tratar de completar, como dije, el archivo completo. Voy a ir al chat por si tienen alguna pregunta inicial. Sí, Miguel. Sí. ¿A qué me refiero? Bueno, no puedo ya más tiempo explicando lo mismo. Voy a explicarlo por cuarta vez. Por alguna razón extraña, problemas de la máquina aparentemente que usé, cuando yo envié el archivo, la plantilla a Camex, a la hora de descargarse, no se ha descargado el archivo completo. Una parte está dañada, por esa razón ustedes no lo tienen completo. No ha habido tiempo para que eso se pueda corregir porque yo de casualidad ingresé al link para ver lo que había llegado y vi que estaba incompleto. Entonces, ustedes me van a ayudar a completarlo. Y por último, saben que se está grabando. Y entonces ustedes consultar en el link que dio hace un rato Jorge el video para verlo completo. ¿Sí? Bien. Ahora sí podemos empezar porque miren, es un archivo grande, es un poco ambicioso y mi idea es que esto del interés simple y el interés compuesto quede claro con ejercicios, con funciones y con fórmulas. ¿Ok? No puedo hacer nada con las personas que tienen algunos problemas de conectividad con el audio o el video, porque no depende de mí eso. Depende de la conectividad, del internet, de la velocidad, del hardware que tengan. Algunos se conectan con celular, etc. Bueno, no puedo hacer yo ahí nada. Sí, Amparo. Tengo que empezar. ¿Ok? Bien. Let's go. Entonces, lo primero que hay que decir es que para el cálculo del interés tenemos un par de fórmulas generales. Esta primera calcula el interés y el interés calcula a través de la diferencia del capital final con el capital inicial. Es decir, el resultado de esta fórmula es una suma de dinero. Mientras que la segunda fórmula también representa el cambio del valor del dinero en el tiempo, pero a través de una variación porcentual, en cuyo caso tenemos
una tasa de interés. ¿De acuerdo? Y la tasa de interés es resultado de la diferencia del capital fin menos el capital inicial, todo dividido entre el capital inicial. Esas dos fórmulas son dos fórmulas generales que las podemos usar siempre, en cualquier régimen. Bien, puntualmente para el régimen simple, tenemos la fórmula que calcula el interés, aquella que dice que el interés es igual al capital inicial P multiplicado por la tasa nominal J y multiplicado por el plazo de la operación N. En esa fórmula, J y N tienen que estar expresados en la misma base de tiempo. La segunda fórmula calcula el capital final, y el capital final es resultado del capital inicial, P, más los intereses generados durante el plazo de la operación I. Bien, en el caso del interés compuesto, las fórmulas ahora están representadas con exponenciales, porque en el régimen compuesto hay una acumulación de intereses. Ahora lo vamos a ver a través de un ejemplo. Entonces, la primera fórmula es muy fácil. Dice que el interés es igual al capital inicial P por una tasa I minúscula, que en este caso, a diferencia de la anterior, es una tasa efectiva. La tasa J es una tasa nominal. La tasa I es una tasa efectiva. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? Que la tasa I refleja el efecto de la capitalización de los intereses. En un instante lo vamos a ver. Y la segunda fórmula calcula el valor final y lo hace multiplicando el capital inicial por 1 más la tasa efectiva del periodo elevado al número de periodos. A partir tanto de estas dos fórmulas como de las otras dos del interés compuesto, uno puede despejar y encontrar las fórmulas que nos permitan hallar los otros componentes, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si yo en el interés simple quiero la fórmula que calcula la tasa, entonces de la primera fórmula despejo J en esta fórmula. Si quiero la fórmula que calcula el plazo, despejo N en esta fórmula. De igual modo, acá a la derecha para el régimen compuesto, estas son las dos fórmulas bases. Pero si yo quiero calcular la tasa, bueno, despejaría I minúscula, ya sea en la primera o en la segunda. Si quiero calcular el principal, el capital inicial P, pues despejo y obtengo P, al igual que N. Entonces, poquitas fórmulas, pero ya saben, a partir de estas dos fórmulas, o de estas cuatro, como quieran verlo, pues despejando encontramos las fórmulas que nos permiten calcular los otros. Bien, ¿qué brinda Excel para poder ayudarnos en los cálculos de los intereses? La siguiente hoja tiene las funciones que yo considero que acá, en Perú, nos pueden ayudar. Tal vez en otros países hayan adicionales. Pero para el régimen simple tenemos dos. La función intacumB, que calcula el interés, y la función tasaint, que calcula la tasa de interés. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos función para calcular el interés y la tasa de interés. Algo así como para estas dos, ¿no? Bien, en el caso del régimen compuesto, ahí es más nutrido el contenido. Tenemos una función para calcular el capital inicial, otra para calcular el capital final, otra para calcular la tasa de interés, otra para calcular el plazo, y una última que nos permite calcular el capital final cuando hay variaciones en la tasa de interés. Bien, eso es lo que nos ofrece, repito, Excel a partir del Office 2013. En Office anteriores, estas dos no están presentes. Estas dos están presentes a partir del Office 2013. ¿Ok? Bien, vamos con la siguiente hoja. Vamos a ver cómo es que funciona el régimen simple. Lo primero que hay que decir es que la principal característica del régimen de interés simple está en esta línea. Si en su archivo no está, por favor la escriben. Es el régimen de cálculo que capitaliza los intereses una sola vez durante el plazo de la operación. Quiere decir
que en este régimen los intereses se van a sumar. Capitalizar significa sumar al capital. Se van a capitalizar una sola vez y eso va a suceder al final. Veámoslo con un ejemplo. Dice, se depositan 1.000 soles por un plazo de 6 meses a una tasa mensual de 5%. Calcular el capital final. Bien, voy a colocar los datos. Ingresamos la tasa mensual, 5%. Ahora voy a ingresar el depósito, que es el capital inicial, 1.000 soles, flecha para abajo porque es un desembolso. Y ahora voy a proceder a calcular los intereses de cada uno de los periodos y después el capital final. Empiezo con el primer mes. Para calcular el interés del mes, le voy a sacar el 5% a 1.000. ¿Qué fórmula voy a emplear? Pues esta de acá. Esta fórmula de acá, que ustedes no la tienen en el archivo que pasaba porque ya indiqué que está dañado, la voy a poner aquí a la mano para tenerla presente. ¿De acuerdo? Bien. Esta es la fórmula que voy a usar. P por J por N. Donde P será el capital inicial, 1.000 soles, por J. J será la tasa de interés, en este caso la mensual, de 5%, por N. N es el plazo para el cual voy a calcular los intereses, y en este caso voy a calcular los intereses de un mes, entonces N es 1. Observen que J y N están en la misma base de tiempo. J es una tasa mensual y N es un periodo mensual. 50 soles, el interés del primer mes. Ahora voy a calcular el interés del segundo mes. ¿Qué fórmula usaré? La misma, P por J por N. La pregunta es, ¿y qué hago con estos intereses de 50 que he calculado? Pues los mantengo ahí porque los voy a agregar al capital, pero al final. Entonces, ¿cuál es el valor? El capital inicial sigue siendo los 1.000 soles. Lo multiplico por la tasa de interés J. Bueno, esa es la tasa de 5% mensual. Y lo multiplico por N. Voy a calcular los intereses de un mes más, el segundo. Pero es un mes, que N es 1. Y nuevamente los intereses son 50 soles. Voy a hacer el cálculo para el tercer mes. Aplicaré la misma fórmula. Pero observen que los intereses del primer y segundo mes son los mismos. ¿Y cuál es la razón? El capital sobre el cual estamos aplicando la tasa de interés sigue siendo 1.000 soles, porque los intereses los vamos a agregar al capital al final. ¿Eso quiere decir que los intereses del tercer, cuarto, quinto y sexto mes serán también 50 soles? Sí, porque siempre vamos a hacer el cálculo al 5% sobre el mismo capital inicial. Entonces el cálculo sería, el capital inicial es nuestro valor P, multiplicado por la tasa de interés mensual, que es 5%, y multiplicado por el plazo de la operación, en este caso un mes más, 0, 1. Y entonces vamos a ver que los intereses son constantes. Voy a calcular el interés del cuarto mes usando la misma fórmula. P por J por N. El interés del quinto mes usando la misma fórmula. P, otra vez, 1.000 soles, multiplicado por la tasa de interés J, que sigue siendo 5%, por 1 otra vez. Y por último, el sexto mes. P, el capital inicial, multiplicado por la tasa de interés mensual, que es 5%, y multiplicado por el plazo de la operación, que es un mes, el sexto. Observen que los intereses son siempre los mismos. Esa es una característica típica del régimen simple, porque los intereses se calculan siempre sobre el mismo capital inicial. La pregunta es, ¿y cómo vamos a calcular el capital final? El capital final será la suma
del capital inicial, los 1000 soles, más, ahora sí, la sumatoria de todos los intereses, es decir, los vamos a agregar todos completos al capital al final. Repito, el capital final será la suma del capital inicial más los intereses de los 6 meses. Y entonces el interés me está dando 1.300 soles. 1.300 soles. Ahora, estos 1.300 soles es el capital final. ¿Cómo calculamos la tasa de interés de los 6 meses? Acá abajo debe decir, por favor, si no les dice en su archivo, corrígenlo. Tasa de interés de los 6 meses. Yo ya sé que la tasa de interés de un mes es 5%, pero ¿y la de los 6 meses? Aplicamos fórmula general de la tasa de interés. Capital final menos capital inicial entre capital inicial. Como ustedes no tienen esta hoja de fórmulas, voy a copiar la fórmula y la voy a pegar acá al costado, por ahora, para que ustedes la puedan tener a la vista. La voy a traer y la voy a poner ahí abajo, más visible. Oh, parece que no la traje completa como de... Voy a hacer mi cálculo. Voy a hacer nuevamente el copiado. Ahí está. Ahí la tengo. Ok. Y la pego aquí. Listo. Entonces, esta es la fórmula que yo voy a aplicar. Y esta fórmula lo que va a hacer es va a calcular la tasa de interés. Lo hacemos. Igual, abro paréntesis. El capital final es 1.300 soles. Le restó el capital inicial, que es 1.000 soles. Cierro el paréntesis y todo lo divido entre el capital inicial, que es 1.000 soles. Y le doy a aceptar. Le doy formato de porcentaje, un par de decimales por si acaso, y agrego para ver. 30% es la tasa de interés de los 6 meses. Ahora, fíjense lo que voy a hacer. ¿Qué hubiera pasado si yo quiero saber, a partir de la tasa mensual, cuál sería la tasa de los 6 meses sin necesidad de tener que haber desarrollado pues, este cálculo y después haber sumado? Yo puedo sacar la tasa de los 6 meses con una simple multiplicación. Multiplico la tasa mensual por el número de periodos mensuales, 6. Y entonces obtengo la tasa de interés de los 6 meses. Entonces lo primero que debemos aquí reconocer es que en el interés simple la tasa se puede multiplicar o bien dividir. Vean, aquí abajo yo tengo la tasa de los 6 meses y teniendo la tasa de los 6 meses, ¿cómo calcularía la tasa mensual? Pues dividiría el 30% entre el número de periodos mensuales que hay en la operación, 6. Y entonces obtendría la tasa mensual. Repito, las características que tiene el régimen simple es que los intereses son constantes. Segundo, los intereses se capitalizan una sola vez al final del plazo de la operación. Y cuando nosotros tengamos que calcular las tasas de interés en un régimen simple, nosotros podemos multiplicar las tasas, como he hecho aquí, para calcular la tasa de los 6 meses, o podemos dividirla para encontrar una menor. ¿Ok?
Bien, voy a pasar al chat a responder alguna duda o pregunta que haya. Amigos, preguntas por favor, si no, sigo avanzando. Ok, sigo entonces. Ya expliqué el tema del archivo y ya no lo voy a explicar, tengo que seguir. Muy bien, vamos a la siguiente hoja. Vamos a la siguiente hoja, régimen compuesto. El régimen compuesto, dice acá bien claro, es el régimen de cálculo que capitaliza los intereses más de una vez durante el plazo de la operación. Y la pregunta es, ¿y quién establece esa mayor frecuencia de capitalización? La entidad financiera. Y en el Perú, según las normas existentes, los bancos pueden utilizar los sistemas de capitalización. Y la máxima capitalizatoria que pueden usar es diaria. Es decir, los bancos pueden capitalizar mensual, trimestral, quincenal, semestral, etcétera, pero como máximo diario. Vamos a hacer un ejemplo y con este ejemplo vamos a ver cuál es el efecto que se produce a diferencia del régimen simple. El mismo ejemplo, se depositan 1.000 soles a un plazo de 6 meses a la misma tasa de interés mensual de 5%, pero esta vez los intereses las van a capitalizar mensualmente. ¿Qué significa eso? Que los intereses de un mes se van a sumar al capital y ese nuevo capital servirá para calcular los intereses del siguiente mes y así sucesivamente. Bien, colocamos los datos. 5% es la tasa mensual y el depósito es 1.000 soles. Bien, vamos ahora a calcular los intereses del primer periodo. Antes de calcular los intereses compuestos, debo decir que los intereses compuestos se pueden calcular a través de dos caminos. Lo podemos calcular a través de la tasa efectiva equivalente, para lo cual usaríamos la fórmula P por I, o podemos calcularlos a través de la tasa nominal capitalizándolos cada periodo, para lo cual usaríamos la fórmula del interés simple. Ambos caminos me van a llevar al mismo resultado. Por ahora voy a usar el sistema de la tasa nominal capitalizándola cada periodo, como tengo el gráfico. Entonces emplearé esta fórmula. La voy a traer y la voy a pegar aquí para tenerla como referencia. Bien, entonces, empezamos con el primer mes. Nuestro valor P serán los 1.000 soles por nuestro valor J, pues la tasa que nos dan, 5%, por el valor N, 1 mes, listo, 50. Ahora voy a calcular los intereses del segundo mes, pero como acá bien claro dice que los intereses se capitalizarán mensualmente, entonces mi nuevo valor P a la suma del capital inicial, 1.000, más los intereses generados en el primer periodo mensual. Cierro paréntesis. Ese será el valor P. Lo multiplico por J, la tasa de interés base que me dan, que es 5%. Y por N es 1, un mes. Verán que ahora los intereses son 52.50, son más altos que los del primer periodo, porque el capital sobre el cual estoy calculando los intereses está creciendo, producto de que estoy integrando los intereses capital en un nuevo capital, conformando un nuevo capital, ¿verdad? Voy con el tercero. Ahora
Mi valor P será el capital inicial, que son los 1000 soles, más los intereses del primer mes, que son 50, más los intereses del segundo mes, que son 52,50. Cierro paréntesis. Todo eso es el nuevo capital, que por cierto se llama monto capitalizado. Lo multiplico por la tasa de interés, que es 5%, y lo multiplico por el plazo, que sería un mes. 55.13, verán que los intereses son crecientes. El interés del cuarto mes, el valor P, será el capital inicial de 1000 más los intereses del primer mes, más los intereses del segundo mes y más los intereses del tercer mes. Cierro paréntesis. Todo eso es ahora mi nuevo capital inicial para calcular los intereses del periodo 4. Lo multiplico por la tasa de interés, que es 5%, y lo multiplico por el plazo de la operación, que sería 1. Los intereses son 57.88. Voy a hacer los del mes 5, capital inicial, que es 1000, más los intereses del primer mes, más los intereses del segundo, los intereses del tercero y los intereses del cuarto. Cierro paréntesis. Todo eso es el nuevo capital. Lo multiplico por la tasa de interés, que es 5%, y lo multiplico por el plazo de la operación, que es 1. 60.78. Por último, el interés del sexto mes. Para ello, debo calcular el monto capitalizado, el valor P. Y el valor P será el capital inicial de 1000, más los intereses del primer mes, más los intereses del segundo, los intereses del tercero, los intereses del cuarto y los intereses del quinto. Cierro paréntesis. Todo eso es el monto capitalizado para calcular el interés del sexto mes. Lo multiplico por la tasa de interés, que es 5%, y lo multiplico por el plazo, que es un mes más. Observen que los intereses son crecientes. Inmediatamente puedo afirmar que los intereses que se producen en un régimen compuesto son mayores que los intereses que se producen en un régimen simple, ¿verdad? ¿Cómo calculo el capital final? Pues el capital final será la suma del capital inicial, los 1000 soles, más los intereses del primer mes, más los intereses del segundo, más los intereses del tercero, más los intereses del quinto y los intereses del sexto. 1340.10 es el capital final. Voy a hacer una comparación con la hoja anterior. ¿Cuánto salieron los intereses en el régimen simple? 1300. Y aquí, en el régimen compuesto, 1340.10. Ahora, vamos con el tema de la tasa de interés. Observen. Hace un rato, para calcular la tasa de interés de los 6 meses, por favor, 6 meses, nosotros hicimos uso de la fórmula. Lo voy a hacer nuevamente. Capital final menos capital inicial, cierro paréntesis, todo dividido entre el capital inicial. Aceptar. Le doy formato de porcentaje, un par de decimales y agrando un poquito ese porcentaje. Entonces la tasa de interés sale 34%. Observen, en el régimen simple, la tasa de interés salió 30%. Esta tasa de 34% recibe el nombre de tasa efectiva, porque el 5% era una tasa base que nos sirvió para hacer el cálculo del régimen de interés compuesto. Pero la tasa resultante de los 6 meses, de 34%, ya no recibe el nombre de nominal, porque la nominal sería, como vemos acá, el 30%. Aquí esta tasa de 34 recibe el nombre de tasa efectiva. Y entonces, ¿qué cosa es la tasa efectiva? Es aquella tasa que resulta del proceso de capitalización de los intereses. Ahora bien, voy a indicar mi procedimiento que hice hace un rato. ¿Y qué pasa si yo
hubiera querido calcular la tasa de los 6 meses sin necesidad de tener que haber hecho todo este cálculo. Ahora, para calcular la tasa de los 6 meses, ya no puedo multiplicar 5% el número de meses, que son 6. Ahora, para calcular la tasa de interés, tengo que emplear los exponenciales. Y entonces el cálculo será así, paréntesis, 1 más la tasa de 5%, cierro paréntesis, lo elevo alt 94 al número de periodos mensuales que hay en la 6 y resto 1 para terminar. Enter. Y ahí está. Ahí está la tasa de 34.01 que hemos calculado aquí. Observen que esta vez, para obtener la tasa en una sola operación, ya no se pueden multiplicar. Hay que usar los exponenciales. De igual modo, si yo de la tasa efectiva de los 6 meses quisiera calcular la tasa mensual, entonces tengo que usar la misma fórmula. 1 más la tasa de interés elevado a la n. Pero esta vez n, si quiero la mensual, es un sexto, porque quiero la tasa de un mes partiendo de una tasa de 6 meses. Entonces, por eso le estoy pidiendo a la fórmula que me calcule la tasa de un mes de 6. Cierro paréntesis y resto 1. Y entonces, de esa manera, yo partiendo de la tasa de 6 meses podría obtener la tasa de un mes. Y evidentemente es 5%. Entonces, para concluir, en el régimen compuesto, la característica principal es que los intereses se van sumando al capital con una frecuencia mayor a una vez. En este caso, durante el plazo de la operación, que son 6 meses, se han sumado al capital 6 veces, es decir, con una frecuencia mensual. Inmediatamente, eso genera que los intereses sean crecientes y por lo tanto se produzcan mayor cantidad de intereses que el régimen simple, dando origen al concepto de la tasa efectiva, que es aquella tasa que refleja el efecto de capitalización de los intereses mayor a una vez. Y finalmente, la característica en el régimen compuesto es que las tasas ya no se pueden multiplicar ni dividir como se puede hacer con las tasas nominales. En el caso del interés compuesto, para manejar las tasas de interés tenemos que usar los exponentes. Si nosotros queremos, partiendo de la tasa mensual, calcular la tasa de los 6 meses, pues tengo que emplear la fórmula que dice 1 más la tasa mensual elevado al número de periodos mensuales, todo menos 1. Y si yo quiero de la tasa de 6 meses obtener la equivalente mensual, pues uso también la fórmula 1 más la tasa, pero esta vez el exponencial será un sexto, porque quiero un periodo de los 6 periodos que es el plazo total de la operación. Bien, voy a ir al chat un momento para responder preguntas, si es que las hay, referidas con los conceptos que hemos hecho. ¿Por qué cuando va a calcular el monto capitalizado del periodo 2 en adelante, en N no usa el 2 cuando está en el mes 2 y así sucesivamente? ¿O estoy capitalizando mensualmente, solo debo tomar el periodo en estudio? Ya. Ok, Miguel. Voy a ver si es que hay otra pregunta. No. Listo. Voy a responder la pregunta de Miguel. Miguel me dice que cuando estoy en el periodo 2, mi N no es 2. Fíjate, yo voy a calcular los intereses del mes 2. Y para calcular los intereses del mes 2, tengo que saber cuántos meses
es ese periodo. Y ese periodo es un periodo de un mes. Si yo le pongo 2, entonces lo que voy a calcular son los intereses del mes 1 y del mes 2. Lo comprobamos acá. Mi valor sería, aquí lo voy a hacer, voy a agrandar esto un poquito. Mi valor P sería 1000 por mi tasa. Obviamente ya no puedo usar el 5%, porque el 5% es la tasa de un mes. Y como yo quiero que mi N sea 2, así como me preguntas, entonces yo, si uso la tasa de un mes, ahí, entonces el exponencial sí sería 2. Pero ojo, Miguel, ahí lo que estamos calculando es el interés de 2 meses. Observa, vamos a hacer aquí menos 1, voy a cerrar otro paréntesis, y aquí al inicio voy a abrir otro paréntesis. Así sería la fórmula. Y le doy Enter. Y este 102.5 que ha salido, en verdad es la suma de 52 más 50. Entonces, sí se puede hacer el cálculo como tú me estás pidiendo, sea 2. Pero de estos 102.50 yo te preguntaría, ¿cuánto es el interés del primer mes y cuánto es el interés del segundo mes? No lo sabes. No lo puedes saber porque están metidos ahí los dos. De igual manera puedo hacer aquí. Observa. P, 1000 soles. Lo multiplico, abro dos paréntesis, por 1 más la tasa mensual, que es 5, pero esta vez la elevo al cubo, porque estoy en el mes 3, ¿verdad? Menos 1, y cierro paréntesis. Pero este 157.62 que sale es el interés de 3 meses. Lo comprobamos. El interés del primero, más el interés del segundo, más el interés del tercero. Y ahí está. Entonces, sí se puede hacer lo que tú dices, pero el problema ¿cuál es? Que yo al obtener 157.63 no sé cuántos son los intereses del primer mes, los del segundo y los del tercero. La única manera de obtener así uno por uno es hacer el cálculo como lo he hecho, o bien por diferencia los intereses hasta el mes 3, los intereses hasta el mes 2, obtener los intereses del mes 3. Esa podría ser la otra opción, ¿de acuerdo? Pero es equivalente el cálculo que tú me indicas al cálculo que yo he hecho. ¿Cuál es la diferencia? Que en el cálculo que yo he hecho tengo el detalle de los intereses de cada mes, las que de otro modo tendría los intereses ya agregados. Bien, regreso al chat para ver si es que... gracias, gracias Jesús. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. ¿Seguimos? ¿No hay más preguntas? Listo. Seguimos entonces. A ver, Felicia. ¿Puedes mostrar la fórmula del interés? Sí, pero es varias. A ver, Felicia, mira. A ver. Repito, lo que yo pasó incompleto, dañado por alguna razón que yo no quise, evidentemente, ¿no? Por eso ya hice la salvedad. ¿Cuáles son las fórmulas que estamos empleando? P por J por N. Esa evidentemente es una fórmula del interés simple. Sí, pero ya indica, hay dos caminos para calcular el régimen compuesto. Un camino es usando la fórmula del interés simple y capitalizando periodo a periodo. Lo que acabo de hacer acá. Y el otro camino es usando la tasa efectiva equivalente, que es la propuesta de Miguel. Recuerdan que aquí iba calculando los intereses acumulados
al periodo 3, al periodo 4 y así. Y por diferencia del interés de cada periodo, bien, ese es el otro camino. Y para ese otro camino, la fórmula es P por I, donde P siempre fue 1000, ¿recuerdan? Pero I fue 1 más I elevado al cuadrado, 1 más I elevado al cubo, porque esta I tiene que ser la I equivalente que corresponda al plazo de la operación. Y como queríamos los intereses de 2 meses, entonces es 1 más 5% elevado al cuadrado. Si queremos los intereses de 3 meses, es 1 más 5% elevado al cubo. Esa tasa resultante a la hora de elevarla ya se convierte en una I. Así que ya estoy usando esta fórmula de acá. Bien. Listo. Vamos a entrar a los ejercicios. ¿De acuerdo? Ya vimos cuáles son las diferencias entre el interés simple y el interés compuesto. Y ahora vamos a los ejercicios. Repito, ustedes no tienen estas dos hojas porque el archivo pasó dañado. Así que por favor les pediría que ustedes completen. ¿De acuerdo? Vamos con el primero. Ustedes, no es necesario que lo tipeen, pero sí que pongan los datos que yo voy a poner. ¿De acuerdo? Lo voy a leer. Calcular el monto acumulado de un depósito de 50.000 soles en un plazo de 12 meses, 10 días, a una tasa de interés nominal anual de 7.5%. Bien, lo primero que debo identificar es cuál es mi incógnita. Y mi incógnita es, pues, el monto acumulado. El monto acumulado no es otra cosa que un valor futuro. ¿Sí? Un valor futuro, un valor final. Esa es mi incógnita. Continúo. ¿Qué datos tengo? Tengo el valor del depósito. El valor del depósito no es otra cosa que un valor actual o valor presente. Y es 50.000. Luego tengo el plazo. Y el plazo de la operación lo voy a poner en número de periodos. Pero observo que el plazo está partido, 12 meses y 10 días. Acá tengo dos caminos, ¿no? Expresar todo en periodos mensuales, con lo cual el plazo quedaría fraccionado, o pasar todo a días, que de fracción. Eso es lo que voy a hacer. 12 meses sería 12 por 360 para pasarlo a días, más 10. Entonces, 12 por 30, dice algo incorrecto. 12 por 30, más 10. Ahora sí, 370 días. Repito, el plazo como estaba partido, he ido por la fracción menor, que es días. Entonces, 12 meses son 360 días, más 10, 370 días. Listo. Tengo la tasa de interés nominal anual, que es 7.5%. Bien, yo creo que ustedes sí pueden hacer esto, es decir, copiar los datos, ya que no tienen el archivo completo, pero sí pueden copiar los datos y me pueden seguir con los cálculos. ¿Bueno? Bien. La pregunta es, ¿cómo calculo el capital final? Voy a hacerlo primero usando las fórmulas y después lo voy a hacer usando la función de Excel. ¿Cuál sería la fórmula? Me voy a ir a mi hoja de fórmulas y me dice que el capital final S es resultado de sumar el capital inicial P más los intereses. Pero no tengo los intereses. Entonces primero debo calcular los intereses con la fórmula P por J por N. Bien. Así que, nuevamente, mejor de acá la voy a jalar, que está más chiquita. Listo. La voy a pegar acá. Y yo sé que esta fórmula me va a calcular el interés. Y después de calcular el interés, pues lo sumaré al capital inicial para tener el capital final.
Listo, lo vamos a hacer acá. Igual, nuestro valor P, los 50.000. El valor J, 7.5. Pero un momento, ese 7.5 es anual. Y el N está en días. Así que yo este 7.5 lo voy a dividir entre 360 para convertirlo a una tasa diaria. Recuerden, ya lo he dicho, las tasas nominales se pueden dividir y multiplicar, así que no hay problema. Lo voy a multiplicar por n, y en este caso n es los 370 días que corresponde al plazo total. ¿Listo? Esos son los intereses. 3.854.17. Bien. ¿Cómo calculo el monto acumulado? El monto acumulado es la suma del capital inicial, 50.000, más los intereses que hemos calculado de 3.854.17. Entonces esta sería nuestra respuesta. 53.854.17. Bien, ¿cómo nos puede ayudar Excel en este caso? Voy a la hoja de funciones, repito, esta hoja no la tiren en el archivo que pasé porque está dañado, pero ya lo expliqué. Hay una función que nos puede ayudar que se llama int_accum_b. Voy a copiarla para tenerla a la mano. Ahora ya no usaré una fórmula, sino por el contrario, voy a usar una función de Excel. Personalmente no me gusta esta función. Para nosotros, acá en el Perú, ¿no? En otros países sí es perfecta, ¿no? Pero ¿por qué digo que no me gusta? Porque más fácil me resulta hacer la fórmula. Observe. Botón de función, fx, clic. Pestaña de categoría, clic. Menú financiera, y abrimos la función int.accum.b. Listo, ya lo tenemos. Esta función dice aquí claramente que devuelve el interés devengado para un valor bursátil que paga intereses al vencimiento. De hecho, no es una función apropiada o correcta para el producto que tenemos, que es un depósito a plazo. Pero, adecuándola, nos puede servir. ¿De acuerdo? ¿Qué necesita? Necesita fechas. Fecha de emisión, la fecha inicial. Fecha de liquidación, la última fecha. Tasa, pues la tasa de interés nominal. Par, en este caso, el capital inicial. Y base es en qué tipo de base deben ser contados los días. Cada sistema financiero mundial puede contar diferente los días que hay entre una fecha y la otra. En el Perú, damos los días que hay entre una fecha y la otra, considerando los días exactos que tiene cada mes, es decir, enero 31 días, febrero 28, marzo 31, abril 30 y así. En otros países, como Estados Unidos, para ellos todos los meses tienen 30 días en sus cálculos. Para decirle que nosotros contamos el número exacto que hay entre una fecha y la otra, lo hacemos con el valor base 2. Bien. No tengo fechas. Bueno, las invento, pues pongamos la fecha de hoy. 3 de abril del 2018. Ya ustedes saben que en Excel se ingresan las fechas entre comillas. Entre comillas. 3, diagonal 4, diagonal 2018. Cierro comillas. Bajo a la siguiente fecha, que será la final. ¿Cómo quedó la fecha final? Si el plazo es 370 días, a la fecha inicial le sumo 370 días y tendré la fecha final. Eso es lo que voy a hacer. Abro comillas,
3/4 del 2018, cierro comillas, y le voy a sumar el plazo de 370 días. Automáticamente Excel proyectará la fecha final o de término. Tasa, voy a marcar el 7.5%, que es la tasa anual. Par, voy a marcar el capital inicial, que son los 50.000. Y base, ya indiqué que somos 2. Y ahí está. Ese sería el modo de usar la función int acum b adecuada para lo que es un producto financiero que es muy común acá en el Perú, que es un depósito a plazo. ¿Cómo calcularíamos el capital final? No hay función, tendríamos que hacer la suma al capital inicial, sumarle los intereses. Bien, brevemente voy al chat. ¿Le salió? Es fácil, ¿ah? Es un cálculo fácil. ¿Salió o no? ¿Sí? Bien. Pasamos entonces. Miguel, te referirás a la función intacum b. Bien, listo. Seguimos entonces. Vamos al segundo ejercicio. Fíjense que el segundo ejercicio me piden determinar cuál es la tasa de interés. Repito, ustedes no tienen esta hoja, pero yo voy a dictar. Lo importante es que copien los datos. ¿Cuál es la tasa de interés nominal anual resultante de una inversión de 50.000 soles de 2 años, 3 meses y 15 días? Rindió un interés de 30.220,20. Bien, esta vez la incógnita es la tasa de interés. ¿De acuerdo? ¿Qué datos tenemos? Tenemos el valor de la inversión. Bueno, ese es un valor actual. ¿Sí? Uno invierte en el presente. 50.000. Luego tengo el plazo. El plazo es el número de periodos. Y ahora veamos el plazo, también está pago. 2 años, 3 meses, 15 días. Lo ideal es que el plazo no esté fraccionado. Entonces voy a llevar todo a días. Empiezo. 2 años serían 2 por 360. Más 3 meses. Más 3 por 30. Más 15 días. Más 15. ¿De acuerdo? Estoy pasando todo el plazo a días. 825 días. Listo. Esta vez el interés es dato. El interés es dato. 30.220,20. Listo. Esta es la información que tenemos y ahora lo que tenemos que calcular es la tasa de interés. Y la pregunta es, ¿y cuál es la fórmula que calcula la tasa de interés? Bueno, voy a mis fórmulas. Ustedes saben que la fórmula general es esta, ya la expliqué hace un rato. Capital final menos capital inicial entre capital inicial. ¿Puede funcionar? Sí puede funcionar. La otra opción es que yo use esta fórmula y en este despeje el valor J. Eso es lo que voy a hacer. Voy a copiarme esta fórmula acá y voy a despejar. No, mejor, me salió muy grande, me la voy a copiar de aquí. Listo. Entonces, voy a despejar. ¿Cómo despejaría el valor J? Lo hacemos aquí. J minúscula es igual al interés dividido entre el capital inicial P multiplicado por el valor N. Ya está. Ya despejé la primera fórmula. Recuerdan que yo dije
que se puede despejar de esas dos fórmulas base, pues las otras variables ya lo hice. Entonces, voy a hacer mi cálculo. ¿El interés lo tengo? Sí, 30.220,20. Lo divido entre, abro paréntesis, el capital inicial, P o BA, que es 50.000, multiplicado por el valor N. Observen que estoy usando un N en días. Cierro paréntesis y le doy Enter. Por lo tanto, la tasa resultante aquí será una tasa diaria. ¿Por qué? Porque he usado un N en días. Pero aquí me están pidiendo la tasa de interés anual. Bueno, ya sabemos que en el interés simple las tasas se pueden multiplicar y dividir. Así que si yo quiero la anual, pues esta tasa diaria multiplico por 360 y ya tengo la tasa de interés anual. 24.37. Esa sería la forma de calcular la tasa de interés. Ahora voy a usar una función de Excel. ¿Cuál sería? Aquella que calcula la tasa de interés y que se llama tasa.int. Ok, la pego acá. Tasa.int. Listo. Esta función tasa.int tiene pues la misma lógica intacum b, es decir, necesita fechas y necesita que se le explique o se le fije el dígito base. Pero ya sabemos que somos dos y ya sabemos que si no hay fechas podemos inventar la fecha de inicio y sumarle el plazo total en días y tendríamos la fecha de término. Así que eso es lo que hago. Entro al menú, ya ustedes saben qué menú, de frente busco la función tasa.int, tasa.int, y ahora coloco la fecha inicial, ya ustedes saben, entre comillas, pongo la fecha de hoy, 3 diagonal 4 diagonal 2018, y cierro comillas. Claro, otra manera es escribir la fecha en una celda y hacer clic en esa celda, ¿no? Estoy ingresando la fecha directamente. Entonces la fecha de vencimiento será, comillas, 3 diagonal 4 diagonal 2018, cierro comillas, y le sumo el plazo de 825 días, que es el plazo de la operación que tengo. ¿De acuerdo? Y le doy, bueno, todavía no le doy a aceptar. Ahí me está calculando la fecha de término. Ahora, la inversión es el capital inicial. Pero yo tengo el capital inicial, sí, 50.000. Y la amortización en función es el capital final. No me dan el capital final, pero yo sé que el capital final es resultado del capital inicial más los intereses. Y como acá tengo los intereses, entonces yo puedo decir que el capital final es la suma de 50.000 más los intereses. Listo. El dígito base es 2. Enter. Observen que ahora directamente tengo la tasa de interés anual, porque la función tasa.int de frente devuelve la tasa de interés expresada en términos anuales. Bien, paso por un instante al chat. ¿Cómo vamos? ¿Dónde lo encuentro? Marcos, no, ¿dónde lo encuentro el Excel? No te entiendo. Vuelve a preguntarme, por favor. Amparo, ¿a qué te refieres? Ejercicios de amortización, ¿a qué te refieres? Bueno, continúo. ¿En qué parte de Excel está la función? ¿Eres? Tasa.int en el menú de funciones financieras. ¿De dónde descargo el Excel? Oh. Marcos, tú te has colgado hace poco, ¿verdad? ¿Sí? Ya he hecho toda la explicación. Hay un link.
ya pasé el link, ya expliqué también que el archivo está medio dañado, ya expliqué que por favor tomen nota. Me queda poco, no me queda poco tiempo, ya me pasé, ya me pasé. Tengo que seguir el link, ya otra vez a ver el link, copiar. Amigos, si uno se conecta muy tarde, pues la cosa se complica, pues. A ver, ahí lo voy a pegar. Ya está. Sí, voy a continuar. Voy con el tercer ejercicio. Determinar el valor de la inversión. Ahora me piden el capital inicial. Entonces, yo necesito saber cuál es el valor de la inversión, es decir, el valor BA, de un proyecto que producirá un monto final de 2.550.000. Entonces, un monto final, este es mi BF, de 2.550.000 en 3 años, 6 meses y 2 quincenas. Entonces, el plazo, que lo debo expresar en número de periodos, me conviene pasar todo a quincenas, ¿verdad? Porque quincenas es la fracción de tiempo menor. Entonces empezamos. Un año tiene 24 quincenas, entonces 3 por 24 más. Un mes tiene 2 quincenas, entonces 2 más 2 quincenas. ¿Correcto? Listo. 86 quincenas. Ahora observen que el plazo está en quincenas. A una tasa nominal anual de 20.5%. La tasa nominal anual es 20.5%. Listo. Ahora estos son los datos. A partir de esta información, lo que necesito calcular ahora es el capital inicial que produjo este capital final en plazo a esta tasa. Bueno, voy a hacer lo mismo. Voy a agarrar la fórmula, ¿de acuerdo? Y voy a despejar esta vez el valor P. P es igual a I que divide a J por N. ¿Sí? Estoy despejando. En esta fórmula estoy despejando el valor P, porque esa es mi incógnita. P o BA es lo mismo. Listo, ¿tengo el interés? No tengo el interés. Tengo el capital final. ¿Tengo la tasa? Sí tengo la tasa. ¿Y tengo el plazo? Sí tengo el plazo. Bien. ¿Cómo hago para encontrar entonces, a partir de estos datos? Bueno, yo sé que el valor S es igual a P más I. S es igual a P más I. Entonces, voy a colgarme de esta fórmula, porque ya vi que despejando de la primera P, no puedo hacer mi cálculo porque no tengo I. No tengo I, ¿de acuerdo? Entonces, me agarro la otra fórmula. S es igual a P más I. ¿Tengo S? Sí tengo S. ¿Tengo I? Pues no tengo I. ¿Qué vamos a hacer aquí? El valor de los intereses el interés es igual a S menos P. También sé. Entonces, ¿cuál es el capital inicial
que ha dado origen a ese capital final? Bien. Ayúdenme. ¿Qué hacemos? A ver si están conectados. Sugerencias. ¿Hay alguien ahí? ¿Ah? Sí, ya. Tenemos que calcular el valor de la inversión. ¿Falta un dato? ¿Mm? Tengo el capital final, tengo el plazo y tengo la tasa de interés. ¿Cómo calculo el capital? ¿Mm? Nada. Ya. ¿Mm? ¿Qué monto? ¿Qué monto? Multiplicado por la tasa de interés. Atención. ¿Qué monto? Multiplicado por la tasa de interés de 20.5% anual dividida entre 24 para pasarla quincenal y multiplicado por el número de quincenas que dio 86, ha podido dar un monto de 2.550.000. ¿Sí? ¿Les parece? Tengo que calcular el valor de la inversión inicial. ¿Qué monto? P multiplicado. ¿Qué monto P? Multiplicado por la tasa de interés de 20.5 dividido entre 24 multiplicado por el número de quincenas, me dio, esto va a dar un interés que sumado al capital inicial dará el monto final. Es evidente que nos falta aquí una información, ¿sí? A ver, ¿están ahí? Ya, bien. ¿Cuál sería la fórmula? ¿Ah? Si están atentos. Falta un dato, ¿verdad? ¿Ah? ¿Se descompone la tasa de interés? Falta un dato. ¿Qué dato falta, Becky? ¿Qué falta? Falta el interés. ¿Eh? No, falta un dato. Falta el interés. Está incompleto. ¿Sí? Vamos a resolverlo. Miren, yo necesito saber cuál fue el interés, porque de lo contrario, aquí con estas fórmulas no puedo resolver el tema. Vamos a suponer, porque falta un dato efectivamente, que el interés sea 750.000, ¿ok? Bien. Si el interés es 750.000, entonces ahora sí podemos resolver el ejercicio, porque yo puedo usar la fórmula
esta segunda para calcular el valor P. ¿Cómo calculo el valor P? El interés 750.000 dividido entre la tasa de interés dividida entre 24 y multiplicada por el número de quincenas, 36. Ya está. Entonces, en este ejercicio efectivamente falta un dato. ¿Cuál es el capital inicial que a esta tasa de interés en 86 quincenas dio este capital final? 1.020.986. Vamos a comprobarlo acá. ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a calcular el interés usando esta fórmula. P por J, la tasa de interés anual dividida entre 24 para pasarla a quincenal y multiplicada por el número de quincenas, que son 86. ¿Listo? Y una vez que tenemos el interés, ese sería el capital final. Y tiene razón. Este dato es 1.770.986.95. Hay un error en este ejercicio. Agradezco a los que se dieron cuenta que estaba mal planteado. Vamos a resumirlo. Determinar el valor de la inversión, capital inicial, de un proyecto que producirá 1.770.986,95 en 3 años, 6 meses y 2 quincenas a una tasa nominal anual de 20.5. Entonces, agregamos acá, teniendo en cuenta que el interés fue soles 750.000, dato que faltaba, y este de aquí era un dato incorrecto. Entonces, el interés es 750.000 y el monto final es 1.770.986. El plazo eran 3 años multiplicado por el número de quincenas que tiene cada año, 24, más 6 meses multiplicado por el número de quincenas que hay en cada mes, 2, más 2, 86 quincenas. Y la tasa nominal, 20.5. Entonces, nosotros usamos la fórmula P por J por N y de esa fórmula despejamos P. Al despejar P, entonces calculamos el valor de P dividiendo el interés, producido 750.000, entre la multiplicación de la tasa de interés por N, pero esa tasa de interés dividida entre 24 y multiplicado por el número de quincenas. Perdón, nuevamente, lo borré. El interés dividido entre la tasa nominal anual dividida entre 24 y multiplicado por el número de quincenas. 1.020.986.95. Bien, ese sería el valor P. Listo. Quiero pasar rápidamente a los ejercicios de interés compuesto y voy a tratar de hacerlos en 10 minutos porque no tengo más tiempo. Me he pasado ya. ¿De acuerdo? A los que quieran seguir conectados, voy a terminar este ejercicio porque esa era mi intención, hacer los 3, hacer los 6 y no quedarme con esto pendiente. ¿De acuerdo? El banco paga por los depósitos a plazo a más de 720 días una tasa efectiva anual de 6.75%. Entonces,
Tengo como dato la tasa efectiva anual de 6.75%. Pregunta, ¿a cuánto ascenderán los intereses para un depósito de 250.000? El depósito de 250.000 que se pacta a 2 años y medio. El plazo, 2.5 años. Bien. Esta vez, la fórmula que voy a usar es la fórmula del interés compuesto. Me voy a mi cuadro de fórmulas y traigo la fórmula que calcula el interés. Y la pego acá. Calculé el interés, pero a mí me dan, ya está, una tasa que es anual y un plazo que está en años. Entonces, en esta fórmula, la I minúscula tiene que ser la tasa que corresponda al plazo de la operación. Pero esta es una tasa anual y el plazo no es un año, el plazo es 2 años y medio. Entonces, el cálculo será así. P, el capital inicial de 200, multiplicado por, abro 2 paréntesis, 1 más la tasa anual de 6.75%, cierro paréntesis, elevado al número de periodos anuales, 2.5 menos 1, cierro paréntesis. ¿Recuerdan que hace un rato me preguntó Miguel cómo calcular los intereses de 2 meses o de 3 meses? Y recuerdan que expliqué entonces que el N tenía que ser el plazo para el cual quería calcular los intereses, ya sea al cuadrado o al cubo. Bien, como aquí el plazo son 2 años y medio y la tasa que tengo es un anual, entonces mi N es 2.5. ¿Listo? Y esa es la respuesta. ¿Cómo calculamos ese valor usando las funciones de Excel? Ahora voy a traer la función que calcula el valor futuro, BF. Y esta es la función que voy a usar, BF, valor final o valor futuro. ¿Ok? Abro el menú de funciones financieras. Selecciono la función valor futuro, BF. En esta oportunidad no tengo que llenar todos los datos, porque BF no solamente sirve para operaciones de un solo pago, sino para operaciones de series de pagos. El requisito es que la tasa y el plazo estén en la misma base de tiempo, pero aquí, en mi ejercicio, problema, porque la tasa es anual y el plazo está en años. Entonces la tasa sería 6.75%, el plazo sería 2.5 años, pago queda en blanco y el valor actual sería los 250.000. Aceptar. Le cambio el signo al resultado y le doy formato de millares. Pero yo no quería el valor futuro porque acá me piden los intereses. Pero si yo voy a mi cuadro de funciones, ninguna de estas de acá calcula los intereses. Entonces, ¿cómo calculo los intereses? Bueno, yo sé que el valor final es igual al valor inicial más los intereses. Entonces despejo de esa fórmula los intereses y los intereses son resultado del valor final menos el valor inicial. Eso es exactamente lo que da. El valor final menos el valor inicial. Y esa sería la forma de calcular los intereses en el interés compuesto.
No hay una función que directamente lo haga. Es decir, primero tengo que calcular el valor final y por diferencia con el valor inicial, calcular los intereses. ¿De acuerdo? Bien, voy al chat brevemente. Bien, continuamos entonces. Está escribiendo Milton. Ok, seguimos entonces. Voy al ejercicio 2. Se toma un préstamo de $120,000. El préstamo es un valor actual, $120,000. Síganme por favor. Se toma un préstamo de $120,000 a un plazo de 3 años. Bien, el plazo es 3 años. Y se cancelará en un solo pago. Pero observen, el banco tiene previsto cobrar una tasa efectiva anual de 10% por los primeros 180 días. Tasa efectiva anual 1, 10% y va a tener una vigencia de 180 días. 12% efectivo anual por los siguientes 360 días. Tasa efectiva anual 2, 12% con una vigencia de 360 días. 14% efectivo anual por el resto del plazo. O tasa efectiva anual 3, 14% por el resto del plazo. Pero, ¿cuál es el plazo? 3 años. Entonces, para hallar la vigencia de la última tasa, tengo que restar. 3 años es 3 por 360, ¿verdad? 3 años. Le resto la vigencia de la primera tasa y le resto la vigencia de la anterior, de la primera y de la segunda tasas. Listo. 540 días. Observen, un préstamo de 120,000 a un plazo de 3 años, pero en los 3 años van a haber 3 tasas. Y las 3 tasas tienen vigencias diferentes de tiempo. Bien, la pregunta es, ¿cuál será el monto a pagar? Es decir, ¿cuál será el valor futuro? Bien, miren, les voy a enseñar lo siguiente, porque tenemos que hacer el cálculo rápido, porque ya la hora nos ven. Cuando hayan 3 tasas, hay que hacer 3 cálculos. Definitivamente, un cálculo por cada intervalo de tiempo. Pero no necesariamente. Yo voy a hacer un solo cálculo. Voy a aplicar la función BF una sola vez. Pero ¿cómo voy a aplicar la función BF si hay 3 tasas y BF solamente admite una tasa? Pues lo que voy a hacer es, voy a combinar las 3 tasas en una sola. Voy a hallar la tasa combinada de 3 años. Atención, voy a combinar las 3 tasas en una sola. ¿Cómo se combinan las 3 tasas o 2 o X tasas en el interés compuesto? Voy a escribirla aquí en modo texto para que ustedes vayan haciéndola y después yo la voy a hacer abajo como una fórmula. Evidentemente empiezan con igual. 1 más la tasa de 10% elevado a la 180 sobre 360.
por 1 más la tasa de 12% elevado a la 360 sobre 360 por 1 más la tasa de 14% elevado a la 540 sobre 360. Y a todo eso le resto 1. Bien. Repito, ahí está en modo texto la forma de combinar tres tasas en el interés compuesto. ¿Listo? Lo veo acá, abajo. 1 más 10% elevado a la 180 sobre 360 por 1 más 12% elevado a la 360 sobre 360 por 1 más 14% elevado a la 540 sobre 360. Y a todo le resto 1. Repito, he efectuado lo que aquí he puesto en modo texto. El resultado es la tasa combinada de los 3 años. La tasa combinada de los 3 años. Entonces ahora puedo calcular el monto a pagar por este préstamo con un solo BF. Abro el menú y selecciono BF. La tasa combinada de los 3 años. El número de periodos, 1. Porque como esa tasa es de 3 años, ¿cuántos periodos de 3 años en esa tasa? 1. Y el valor actual, el valor del préstamo. Y listo. Le cambiamos el signo y ya tenemos el monto a pagar. Voy a resumir el ejercicio nuevamente. Este es un préstamo de 100.000 soles a 3 años. En los 3 años van a haber 3 tasas. Y las 3 tasas tienen vigencias distintas, para complicarlo. ¿Qué nos piden? ¿Cuánto será el monto a pagar por el préstamo? Yo sé que puedo calcular el valor futuro con la función BF, pero no puedo meter 3 tasas. ¿Qué tendría que hacer? Un BF por este plazo, otro BF por este plazo y un tercer BF por este otro plazo. ¿Ok? Ese es un camino largo. Más fácil es combinar las 3 tasas en una sola. Ya está. Y luego hacer un solo BF. Voy al chat. Ah, ya, Oscar. Lo que pasa es que la función BF sale con negativo. Sale con negativo porque cuando se ingresa el signo, la cantidad con signo más, el resultado sale con negativo. La razón es esta, la explico acá. Funciones, lo voy a hacer en una hoja en blanco. Las funciones BA, BF y pago, estas 3 funciones son funciones 3 en 1. 3 en 1. ¿Qué significa eso? Que BA te puede calcular P en función de S. Te puede calcular P en función de R. El R es el flujo de caja. Y te puede calcular P en función de S y R en una misma operación. Es bien potente esta función.
BA. BF también. BF te puede calcular S en función de P, del capital inicial. Pero también te puede calcular S, el valor futuro, en función de Rs, es decir, de flujos. Y también te puede calcular el valor futuro en función de R y P en una misma operación. Y por último, pago, que no la estamos viendo ahora, pero que podemos verla más adelante. Calcula R en función de P. También te puede calcular R en función de S. Y por último, puede calcular R en función de P y S en una misma operación. Entonces, al punto, si yo puedo tener el cálculo del valor futuro, es decir, con BF, en una situación donde tenga R y P al mismo tiempo, hay dos posibilidades. Una posibilidad es que mis R's sean entradas. Mis R's sean entradas. Flujos de entrada. O sea, digamos, no sé, rendimientos que voy a recibir por una inversión, lo que quiera. ¿De acuerdo? Que mis R sean entradas. Pero que el P sea un flujo de salida. Entonces observen, aquí el P es un flujo de salida y los R's son flujos de entrada. Entonces, cuando yo entre a la función BF, aquí entro a BF, en pago pongo los R's y en BA pongo el P. Pero ¿cómo sabe Excel que este R, que por cierto es constante, uniforme, es una entrada y este P o BA que voy a colocar acá es una salida? ¿Cómo sabe Excel? Con los signos. Entonces, para las entradas de dinero, signo más. Y para las salidas de dinero, signo menos. Esa es la forma como trabajan estas tres funciones, porque tienen la capacidad de tener las tres unas situaciones donde se mezclan R's, T's y S's y pueden tener diferentes sentidos. Entonces, si estas funciones utilizan los signos para positivo para las entradas y negativo para las salidas, en esta operación que nosotros acabamos de hacer de aquí, de BF, no hay R's, solamente hay un BA o P, pero igualito la función respeta los signos. Y como aquí, opción, inicialmente yo ingresé el BA con signo más, los 120.000 con signo más, automáticamente Excel dice, si tú vas a recibir un dinero en el presente, entonces en el futuro lo tienes que devolver. Y entonces el resultado lo pinta con negativo. Pero el negativo no quiere decir que el resultado sea negativo, sino me está diciendo esos 171.574 serán un flujo de caja de salida, lo cual es verdad, porque el préstamo es una entrada, los 171.000 es un flujo de salida, pero yo el resultado no lo puedo presentar con signo negativo, pues le tengo que cambiar el signo. Bien, esa es la explicación.
¿De acuerdo? Listo. Terminamos con el último. ¿Ok? El último ejercicio. Nos hemos recontrapasado, pero ya pues fui demasiado ambicioso esta vez, creo. Dice, un capital de 7.500, un capital inicial, por cierto, un BA, de $7.500, se depositó en una cuenta, una fecha de operación, el 5 de febrero del 2017. Y luego de 75 días, el plazo, 75 días, se retiraron el monto acumulado, ese es un BF, 7.520,50. Pregunta, ¿cuál es la tasa de interés efectiva anual que se obtuvo en la operación? Que me piden la tasa efectiva anual, TEA. Miren, Excel para este cálculo tiene una función súper buena. Vamos a las funciones. Se llama RRI. Voy a copiarme y la voy a poner acá. RRI. Bien fácil. Entro al menú. Selecciono RRI. Número de periodos. Bueno, yo tengo el plazo en días, pero observen que me piden la tasa anual. Entonces ingreso el en años. ¿Cómo convierto 75 días a años? 75 dividido entre 360. Ese es el plazo expresado en años. El valor actual es 7.500 y el valor futuro es 7.520,50. Aceptar. Es la tasa efectiva anual que se ganó en esta operación. ¿Sí? Repito este cálculo final. Yo deposité $7.500 en una cuenta y de 75 días retiré 7.520. La pregunta es, ¿cuál es la tasa efectiva anual de la operación? La función RRI es una muy buena función que me calcula la tasa de interés. Por cierto, si lo hubiera hecho con fórmula, ¿cómo sería? Capital final menos capital inicial, todo dividido entre capital inicial. Ahí está la tasa. Pero esa tasa resultante es una tasa de 75 días, porque he aplicado la fórmula. ¿Y cómo la convierto de 75 días a 1 más la tasa de 75 días elevado a la 360 sobre 75, todo menos 1. Y entonces así conseguiría la tasa efectiva anual. Aquí he aplicado fórmula y aquí he hecho RRI. RRI es una función que nos simplifica entonces el cálculo para no tener que usar la fórmula que calcula la tasa y después la fórmula que convierte la tasa de 75 días en una de 360. Muy bien, nos hemos pasado bastante, pero espero que estos ejercicios les hayan ayudado. Hemos usado, para resumir, la función tacumb, hemos usado la función tasaint, hemos usado la función bf, hemos usado nuevamente aquí la función bf y aquí hemos usado la función rri. Me voy al chat para los comentarios finales.
Gracias a todos. Gracias. Me he recontrapasado, pero espero que el archivo era un poco largo. Lástima que no lo pasé completo. He tratado de hacerlo lento para que ustedes tomar nota de los ejercicios y puedan usar las funciones, ¿no? Más adelante haremos más ejercicios de interés compuesto de hecho, ¿no? Bien. Gracias, gracias, Becky. Muchas gracias, muchas gracias. Les agradezco a todos y buenas noches, pues, porque ya es tarde. Eh, ¿Cuánto dura el curso? María, no sé, los webinars son de 1 hora y yo me he recontrapasado, ¿no? Lo que pasa es que exageré, creo, a la hora de poner 3 ejercicios para cada uno, ¿no? Y lo que pasa es que con el archivo no pasó bien, he tenido que ir un poquito más lento, ¿no? Y eso también me ha tomado más tiempo. ¿Qué lectura recomienda para complementar el conocimiento? Mira, César, gracias Marcos, gracias. Fíjate, no voy a hacer publicidad ahorita, ¿no? Porque no me van a pagar tampoco por hacerlo. Pero yo, los libros que he conseguido de Excel financiero, que hay varios en el mercado, ninguno me ha gustado. Ninguno. Porque son libros que te dicen la función BF, ingresas el capital, ingresas acá esto, das clic y sale el resultado. La función BA, haces esto, no te dan mayor explicación, o sea, no te explican cuáles son las variables que intervienen, no te explican cómo juegan esas variables dentro de la operación, no te hablan de la fórmula, sino de frente la función, y un ejemplo por cada una nada más. Entonces, lamentablemente, no tengo a la mano ninguna bibliografía que yo pueda decir, mira, este libro vale la pena, cómpralo. No, no. Lo lamento, pero de los 4 o 5 libros que tengo de Excel financiero, porque los compré, ninguno me gusta para recomendarlo. No, César, no tengo un blog. La verdad es que yo no hace mucho tiempo que dicto clases así online. Y Camex me contrató y recién estoy, hace como unos meses, 3 o 4, haciendo estos webinars y también hago clases presenciales para Camex. Pero sí podría ser una buena idea hacer un blog, ¿no? Porque hay gente que es interesada en estos temas y la idea es que tú puedas hacerle preguntas al profesor y el profesor te responda, pues, porque el libro es, digamos, unidireccional, ¿no? O sea, lees y ahí está la respuesta y ahí está el comentario, pero no le puedes hacer una pregunta al- ¿cómo se llama? Al autor del libro, porque no te va a responder. Entonces, las clases online tienen esta ventaja, ¿no? Que tú puedes preguntarle y el profesor te puede repetir o qué sé yo, ¿no? Sí, sí, sería interesante, Luz, sí. Bueno, y YouTube también, sí me han dicho, Jorge. Fíjense, lo voy a pensar, lo voy a pensar. Lo que pasa es que hay una responsabilidad cuando uno se mete y hace un blog y se mete en YouTube, y es que te tienes que pegar. Te tienes que pegar y de ahí en adelante no puedes defraudar a todos los que se conectan. Te dedicas a eso y solo a eso. Y entonces ahorita yo dicto clases en otros lugares, webinar, es algo que complemento y que me gusta también, pero para dedicarme solo a la internet tendría que dejar lo otro, porque entonces tengo que estar full time para entonces estar conectado y responder a todo el mundo a la hora que quiera, ¿no? Ah, las clases presenciales. Bueno, yo dicto clases presenciales en Camex, ¿no? Camex las programa, ¿no? Y ellos me avisan, forman un grupo, entra a la página web de Camex y ahí hay videos que yo he grabado también teóricos, ¿no? Pueden ir a consultarlos bueno, pedir las inscripciones y ver cómo es eso, ¿no? Ah, para empezar un tema por semana. Sí, sí, claro, hay una programación. He pasado 12 temas, hay 12 webinars programados y todos son diferentes. Sí, Noé, tengo videos grabados para Kame. Todavía no, no.
son probabilidad de ellos, ¿no? Y como digo, si me meto a la internet es para dedicarme exclusivamente a eso. Y yo todavía no me dedico exclusivamente a eso. Hago clases presenciales, dicto en la Universidad Nacional de Ingeniería, dicto en CAMEX también y dicto online. Y con eso por ahora ahí estamos, ¿no? Bien amigos, nos vamos, que ya es un poco tarde, ¿no? Su nombre, claro, mi nombre, porque ahí aparece Méndez, ¿no? Méndez no es mi nombre, pues. Mi nombre es Jorge Blacker. Ahí lo escribo. Mi nombre es Jorge Blacker y bueno, yo soy profesor de Excel financiero y tengo ya varios años dictando y además varios años he trabajado en banca, 14, y por eso dicto esto, ¿no? Amigos, ahora sí, me despido y nos vemos para la próxima semana hay otro webinar, será otro tema. ¿Ok? Y nos conectaremos. Gracias a todos. Les agradezco por estar conectados y buenas noches. Lugar por Lima, por favor. Noé, ¿a qué te refieres? ¿Lugar? Gracias a todos, Milton. Gracias, Luz. Mm, Ojalá sea otra clase. Sí, bueno, ese es un compromiso. Allá, las clases. Bueno, miren. Yo dicto clases en CAMEX. CAMEX. CAMEX es la Cámara de Comercio de Exportación. Cámara de Comercio. Gracias, Miguel. Gracias, Luis. Mm, Gracias a todos. Y mi número. Bueno, les puedo dejar mi correo para aquellos que quieran darse, hacerme alguna consulta, pero evidentemente, pues, una consulta corta, ¿no? Porque, desde Chiclayo, Milton, ya. Bueno, nos vemos entonces, ¿de acuerdo? Gracias a todos y la próxima semana será otro tema. De 9, no, todos los días no. Están programando los webinars todos los días martes de 9 a 10. Sí. Ahora sí. Chao amigos. Me tengo que ir a dormir.